un poquito más en detalle esto de que el modelo de análisis es la resultante o la salida del workflow de análisis. Dentro del modelo de análisis ya dijimos la clase pasada que teníamos las realizaciones de caso de uso de análisis, paquetes de análisis, descripción de arquitectura, y en particular, dentro de lo que tiene que ver con el modelado de clases de análisis, teníamos el diagrama de la máquina de estados. ¿Se acuerdan si el diagrama de máquina de estado era un diagrama de objetos, que modelaba objetos o clases? ¿Se acuerdan? Gracias. Clases. Bien, modela clases. ¿Y es un diagrama que modela estructura o comportamiento? Comportamiento. Perfecto, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un diagrama de máquina de estados? Dijimos, modela clases, es decir, que al modelar clases, lo que nos muestra es todos los estados en los que un objeto de esa clase puede llegar a estar. ¿Sí? Por eso decimos que es un diagrama de clase, porque nunca un único objeto va a pasar necesariamente por todos los estados, pero lo que sí modelamos es todos los estados posibles que cada uno de los posibles objetos de la clase puede llegar a estar. Y además modelamos las transiciones posibles entre un estado y otro, los eventos que hacen que ocurra esa transición, y cuáles son las condiciones que tienen que presentarse, si fueran necesarias, para determinar qué hace que un objeto alcance un determinado estado. ¿Sí? Ya dijimos que nos permiten modelar comportamiento, también se dice que es un diagrama dinámico, porque no solamente que nos permite modelar el comportamiento, sino que además es un diagrama dinámico. Yo la clase pasada les había contado que casi todos los diagramas que modelan comportamientos son dinámicos, a excepción de uno de ellos. ¿Se acuerdan cuál era? El de caso de usos. Muy bien, Nahuel. El de casos de uso. Exactamente. El diagrama de máquina de estados, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿cuándo lo vamos a usar? ¿Qué les parece? Cuando una clase se va a comportar distinto según el estado que se encuentre. Excelente. Ese es el key de la cuestión para decidir si tiene sentido usar un diagrama de máquina de estados o no. Acá ya dijimos, es de comportamiento, es dinámico y es de tipo lógico, no es un diagrama físico, ¿sí? Hablamos de físico cuando tiene una correspondencia con el mundo real en términos concretos. Este no es un diagrama físico, es un diagrama lógico. Nos permite modelar estados, transiciones y eventos. Lo que hay que entender es que cuando nosotros decimos que es un diagrama que modela clases, para nosotros, y en términos de UML, una clase puede ser una clase o un subsistema, porque un subsistema, digamos, en sí mismo puede ser conocido, puede ser tratado como una clase, o un actor también puede ser tratado como una clase. Entonces, nosotros podríamos modelar o podríamos utilizar el diagrama de máquina de estado tanto para modelar clases como actores, como subsistemas o componentes, porque todos ellos son, como por decirlo de alguna manera, ejemplos específicos de algo que se modela como una clase. En particular, nosotros en el práctico y en el contexto de la materia, lo usamos para modelar las clases que conocemos dentro del diagrama de clases y las que se instancian en los objetos que trabajamos nosotros, por ejemplo, en los objetos que dependen de esa clase que nosotros vamos a modelar, o que se instancian a partir de esa clase que nosotros vamos a modelar. Y dijimos que el diagrama de máquina de estado contiene los distintos estados que se dibujan en el rectángulo con las puntas redondeadas y con una nomenclatura en donde siempre la primera letra va con la primera letra de cada palabra que nombra el estado va con mayúscula. Y después tenemos las transiciones y los eventos, las transiciones son las flechitas que van entre un estado y otro, y el caso de uso que motiva esa transición, y los eventos son los métodos que hacen que una clase o un objeto pueda pasar de un estado al otro. Y entonces en ese momento, al final de la clase pasada, repasamos algunos de los elementos que nosotros vimos para modelar este diagrama de máquina de estado. Dijimos que teníamos el estado modelado como un rectángulo con las puntas redondeadas,
el estado inicial y el estado final. ¿Se acuerdan cómo se denominaban el estado inicial y el estado final? Tenían un nombre. ¿Pseudoestados? Exactamente, pseudoestado. Esa es en la clase de hoy vamos a ver otros dos pseudoestados, aparte del estado inicial y el estado final. ¿Sí? Fíjense que al tratarse de pseudoestado, se modela con un círculo, no con un rectángulo con punta redondeada. Tenemos el evento disparador o el caso de uso, digamos, con el método que le corresponda, digamos. Entonces va el caso de uso y el método en la transición, y la transición va desde un estado de origen a un estado de destino, en donde el estado de origen y el estado de destino pueden ser el mismo estado, como por ejemplo lo que ocurre con el pendiente de preparación. Y a su vez, si es que nos hace falta, modelamos también una condición de control, que es para indicar cuando hay una transición generada por el mismo caso de uso con el mismo estado original hacia dos estados destinos diferentes, le agregamos una condición de control para poder identificar en qué caso la transición es hacia un estado de destino y en qué caso la transición es hacia el otro estado de destino. ¿Sí? Acá estamos con el breve repaso. Sí, profe. Genial. Bueno, ahora para poder explicar los elementos que nos faltan, lo que vamos a hacer, la clase pasada, para poder explicar lo que vimos de máquina de estado, usamos el dominio de una pizzería. Bueno, acá para poder explicar todos los conceptos que nos faltan de máquina de estado, vamos a trabajar con un software para gestión de requerimientos. ¿Qué sería esto? Supongamos que nosotros trabajamos en el contexto de una empresa que tiene un área de sistemas. Entonces, tenemos las distintas áreas o los distintos clientes piden a esa área requerimientos de software que tienen que ser tratados de distintas maneras. A esa área o a ese proveedor, podría ser, ¿sí? Para poder entender o para poder empezar a plasmar esta máquina de estado, lo primero que vamos a hacer es leer cuáles son las reglas de negocio de este software de gestión de requerimientos y tratar de armar entre todos la máquina de estado con lo que sabemos hasta ahora. Va a haber un par de cosas que no vamos a poder modelar porque nos van a faltar algunos elementos que son los que vamos a ver ahora. Entonces, las reglas de negocio, ¿cuáles son? SR, solicitud de requerimiento. Entonces, la solicitud de requerimiento la crea el cliente, ¿sí? El cliente de esta empresa, o el área cliente, como le querramos decir, el cliente de esta empresa. Ingresa los siguientes datos. El cliente, el producto de software asociado, es decir, de todos estos productos de software que la empresa administra, mi cliente me hace un pedido concreto sobre un producto de software. Entonces tiene que identificar cuál es el producto de software asociado, cuál es el tipo de solicitud. Ahí, digamos, va a haber distintos tipos de solicitud, y cuando esa solicitud se crea, se le asigna un número y se le registra la fecha y la hora de creación. Claramente, la clase sobre lo que vamos a trabajar es sobre esta clase que se llama solicitud de requerimientos, ¿sí? Esa es la clase sobre la cual nosotros vamos a construir el diagrama de máquina de estado. La segunda regla dice que esa solicitud queda pendiente de análisis por parte de un analista de requerimientos de la empresa, que será el responsable de evaluar la pertinencia y factibilidad de lo requerido. De análisis de factibilidad realizado puede resultar que la solicitud sea desestimada, porque no la vamos a hacer, porque no es viable, o derivada para que se prepare una propuesta para presentársela al cliente, ¿sí? Después, un consultor toma, por supuesto con la que fue derivada, ¿no? No con la que fue desestimada, toma la solicitud y prepara la propuesta de servicio y se la envía al cliente, ¿sí? El cliente recibe la propuesta, puede aceptarla o rechazarla. Si el cliente acepta la propuesta, la solicitud queda en estado pendiente de inicio, dado que la empresa necesita un tiempo para armar el equipo de desarrollo que realizará el trabajo. Para realizar el trabajo se inicia un proyecto de desarrollo que pasará por distintas etapas: requerimientos, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue. El proyecto de desarrollo termina con la aceptación del despliegue por parte del cliente. Es decir, termino el proyecto de desarrollo y cuando el cliente me dice, ok, podés hacer el despliegue en el entorno de producción, en ese momento el proyecto de desarrollo termina, ¿sí? Por parte del cliente se cierra la solicitud de requerimientos que dio origen al proyecto de desarrollo de software.
Independientemente de las razones y los aspectos contractuales, un cliente puede cancelar la solicitud de requerimiento en cualquier momento anterior a la aceptación del despliegue del producto de software. También debe contemplarse la interrupción del trabajo en cualquiera de las etapas en las que el personal de la empresa esté dedicando tiempo a una solicitud de requerimientos, para que el tiempo no sea computado como esfuerzo asociado. Cuando se retome el trabajo, la solicitud vuelve al estado en el que estaba al momento de la interrupción. A partir de ahí seguirá con la evolución correspondiente a ese estado, ¿sí? Como les digo, esto se lo pueden imaginar como una empresa que provee servicios de software y los distintos clientes la contactan, o como un área de sistemas y las distintas áreas de la empresa la contactan. En cualquiera de los dos casos, esto funciona de la misma manera, como les sea más fácil entenderlo, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a ir viendo regla por regla y vamos a ver cómo con estas reglas de negocio construimos la máquina de estado para esta solicitud de requerimientos, con los elementos que tenemos hasta ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que decimos es que tenemos el estado inicial y tenemos la solicitud de requerimientos en estado pendiente de análisis. Fíjense que la regla dice la solicitud creada por el cliente en parte de un analista de requerimientos. Ese sería el primer estado, ¿sí? Como acá no tenemos un listado de casos de uso, simplemente vamos a ir nosotros definiendo cuáles son los casos de uso que van a estar involucrados en cada una de las transiciones. Acá le pusimos crear solicitud de requerimiento y tenemos el new como método. Después dice, una vez que el analista de requerimientos hace el análisis, puede ocurrir o que sea desestimada o que sea derivada. Entonces, primero, dependiente de análisis, cuando el analista de requerimientos la toma, es decir, acá le pusimos el caso de uso iniciar análisis de solicitud de requerimientos, pasa al estado en análisis, ¿sí? Que es cuando el analista dice voy a empezar a trabajar con esta solicitud. En ese estado va a estar una determinada cantidad de tiempo hasta que el analista diga, esta solicitud le damos curso o no le damos curso. Si no le damos curso, va a pasar al estado desestimado. Y fíjense, el caso de uso es analizar solicitud de requerimientos. Lo que pasa es que la condición es que la solicitud de requerimientos se desestima. Agrego una condición de control para pasar de en análisis a desestimada. En donde desestimada es un estado final. Después de esa transición no puedo hacer nada. Ahora bien, la otra opción es que la solicitud de requerimiento, en lugar de estar desestimada, sea viable, sea factible, y entonces pasa a ser derivada para hacer una propuesta. Y entonces el caso de uso es el mismo, analiza solicitud de requerimiento, o le podríamos poner informa resultado de análisis de factibilidad, no importa, digamos, este es el nombre que nosotros elegimos, y la diferencia es que en este caso no se desestima la solicitud de requerimiento. Entonces pasa a este estado pendiente de propuesta. ¿Sí? Bien. La tercera regla dice, un consultor asignado toma la solicitud y prepara una propuesta de servicio y se la envía al cliente. Entonces, dependiente de propuesta, pasa a estar realizar la propuesta, o en preparación de propuesta, o preparando propuesta, que es cuando el consultor toma la solicitud de requerimiento y se pone a hacer el trabajo de preparar la propuesta. Y dice que una vez que termine, se haga el caso de uso, dependiente de preparación propuesta a en preparación propuesta es registrar inicio de preparación propuesta, que es el caso de uso que hace la derivación al consultor, o la asignación al consultor. Y después dice que de en preparación propuesta, cuando el consultor termina de hacer la propuesta, la solicitud es enviada al cliente. Acá le pusimos el caso de uso, derivar propuesta de servicio al cliente, y el método derivar a evaluación. ¿Sí? Bien. Después, la siguiente regla de negocio dice, el cliente recibe la propuesta de servicio y puede aceptarla o rechazarla. Entonces, nosotros vamos a tener de esta en evaluación cliente dos transiciones. Claramente, si la rechazamos, el rechazada va a ser un estado final. Después de que esa propuesta es rechazada, no hay nada más para hacer. Esa solicitud termina, lo sumo se creará una nueva solicitud, pero esa solicitud termina. Entonces, en evaluación cliente,
Acá de nuevo tenemos dos transiciones. De en evaluación cliente puede pasar a pendiente de inicio de proyecto o puede pasar a rechazado. En ambos casos tengo que ponerle una condición. Pasa pendiente de inicio de proyecto o para saber si pasa a rechazada, sabiendo que rechazada es el estado final. Acá para este ejemplo los estados finales han sido coloreados con celeste para que ustedes lo puedan identificar y ven que todos los estados finales, el cancelado todavía no lo vimos, pero todos los estados finales que están coloreados en celeste están indicados con el pseudoestado de estado final, indicando que son estados finales, ¿sí? Bien, si volvemos a las reglas de negocio, nos dice que la solicitud de requerimientos queda en estado pendiente de inicio, porque la empresa tiene que armar el equipo de desarrollo para poder finalmente empezar a hacer el trabajo. Por eso es que acá en la máquina de estado vemos que queda en este estado pendiente de inicio de proyecto, ¿sí? Cuando la empresa dice que ya está en condiciones de empezar el trabajo, se inicia un proyecto de desarrollo. Por eso es que acá decimos en desarrollo proyecto. Pasa de pendiente de inicio, se crea el proyecto y empezamos en desarrollo proyecto. Y lo otro que nos dice, ya espera, vemos, Laura, sí, estos dos últimos estados repasalos porque es lento el pasaje de la regla de negocio al DT, entonces no se vio la explicación en el DT. ok, entonces pasa de pendiente de inicio de proyecto al estado en desarrollo de proyecto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ahora recién se ve el DT, recién estaban las reglas de negocio. Sí, igual todos la tienen en la presentación, así que independientemente de lo que yo vaya mostrando, todos la pueden ver. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, se entiende. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bueno, fíjense que ese estado que está ahí dice en desarrollo proyecto. ¿Por qué dice en desarrollo proyecto? Porque en realidad cuando nosotros vemos las reglas de negocio, en las reglas de negocio aclara que dentro de un proyecto de desarrollo hay distintas etapas: requerimientos, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue. Y lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a modelar esas etapas sin complicar más esta máquina de estados que ya de por sí es bastante compleja, ¿sí? Porque ya tiene unos cuantos estados. Por lo pronto, lo que nosotros vamos a hacer es, como las reglas de negocio nos dice que cuando el cliente le da la aceptación para el despliegue, es decir, cuando el proyecto termina, cuando termina la última etapa pasa al estado cerrada. Entonces, por ahora, lo único que vamos a ver es la transición de este estado en desarrollo proyecto a cerrada, con el caso de uso cerrar proyecto y el método cerrar. Acá lo que vamos a ver, y ya les voy adelantando, es que vamos a usar un recurso que se llama estado compuesto, que nos va a permitir modelar esas distintas etapas que tiene un proyecto sin agregarlas a esta máquina de estados, porque si nosotros le agregáramos a esta máquina de estados, en lugar de tener ese solo estado en desarrollo del proyecto, al menos le agregamos 4 estados más, con todas sus posibles transiciones. Fíjense que ya la máquina de estado es compleja, y en realidad le agregamos toda una complejidad que en lo que tiene que ver con la vida de la solicitud de requerimientos, no es importante a la hora de entenderla desde el primer pantallazo. Fíjense que si nosotros tenemos todas estas transiciones, bueno, claramente cuando se encuentra en el estado en desarrollo proyecto hay cosas que pasan ahí adentro, que son estas etapas del proyecto de software. Pero el proyecto está en curso, digamos. Entonces, para no complejizar aún más el diagrama de máquina de estados, lo que vamos a hacer es utilizar este concepto del estado compuesto que lo vamos a ver ahora en un ratito. Repasemos, creo que nos quedan 2 reglas de negocio. Tenemos un cachito. Nos quedan 2 reglas de negocio. La primera, que nos dice que un cliente puede cancelar la solicitud de requerimientos en cualquier momento anterior a la aceptación del despliegue del producto, es decir, en cualquier momento anterior
a esa transición entre el proyecto y cerrada, y nos dice que el trabajo se puede suspender en cualquier momento y que después debe, supongamos que nosotros nos encontramos en un determinado estado, por ejemplo en pendiente de análisis, podemos suspender el trabajo, pero queremos identificar que lo suspendemos para que no nos cuente como tiempo o como esfuerzo que en realidad no estamos realizando, y que después cuando lo decidimos reactivar nuevamente, el sistema tenga la inteligencia suficiente para reactivarlo en el estado en el que se encontraba anteriormente a la suspensión. ¿Cómo modelamos eso en esta máquina de estado con los elementos que tenemos hasta ahora? Bueno, primero tenemos esta opción de cancelar la solicitud de requerimiento. Fíjense que de todos los estados posibles, menos de los estados finales y menos de los estados finales y menos de cerrada, pero cerrada es un estado final. A excepción de los estados finales, en todos los otros estados hay una transición hacia cancelada, que es lo que nos dice la regla de negocio. Independientemente de los aspectos contractuales, en cualquier momento el cliente puede decidir cancelar la solicitud, ¿sí? Y lo otro que nos dice es que también puedo suspender la solicitud, por ejemplo, cuando esté en el estado en análisis, y después cuando le quiero reactivar en el estado que se encontraba anteriormente a ser suspendido. Bueno, en verdad eso, con las herramientas que nosotros conocemos hasta ahora, no lo podemos modelar. Por ahora identifiquemos que hay un estado suspendida, me voy a volver a las reglas de negocio, que tiene que ver con la última regla de negocio, que dice en cualquiera de las etapas en las que el personal de la empresa esté dedicando tiempo a una solicitud. Es decir, acuérdense que hay ciertos estados, por ejemplo, pendiente de inicio de proyecto, en donde no hay nadie haciendo nada, está pendiente, no hay ninguna persona haciendo nada. Recién cuando empieza en desarrollo de proyecto, ahí alguien está haciendo algo. Lo mismo en pendiente de análisis, lo mismo en pendiente de propuesta. La regla de negocio nos dice, cuando haya gente trabajando en la solicitud, ahí yo quiero tener la posibilidad de suspenderla. Entonces, ¿en qué estado sería eso? Sería en análisis, en preparación de propuesta y en desarrollo de proyecto. Esos tres estados son estados en donde se está trabajando, no está pendiente para ser asignados a alguien, y por ahora lo único que vamos a identificar es que de esos estados es posible una transición a este estado suspendida, o como decía la regla de negocio, exactamente, creo que palabra era la que usaba, interrumpida. Suspendida, Profe, interrumpida, sí. ¿puede ir de suspendida a cancelada? No, porque lo que nos dice la regla de negocio es que tiene que reactivarse sí o sí al estado en el que se encontraba, y de ahí pasar a cancelada. Ah, ok. ¿Mm? Entonces, lo que no podemos hacer con los elementos que tenemos es, si pasó a suspendida, saber de qué estado venía. Porque fíjense que la transición a suspendida viene de tres estados distintos. Viene de en análisis, viene de en pendiente de propuesta y viene de en desarrollo de proyecto. Si yo quiero reactivar esa solicitud de requerimiento que se encuentra en estado suspendida, con los elementos que tengo acá en la máquina de estado, no tengo manera de saber de qué estado provenía, digamos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a, además de construir esta máquina de estado, vamos a ver qué otros elementos se nos agregan para permitirnos hacer algunas cosas que con lo que sabemos hasta ahora no podemos hacer. Acá Ciro me pregunta, es decir que si por ejemplo está en análisis y pasa suspendida, para cancelarla hay que volverla en análisis. Exactamente. Exactamente. Por lo menos eso es lo que plantea la regla de negocio. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió esta máquina de estados? Sí, profe. Profe, Cualquier duda que tenga me pregunta, porque si no, lo que viene no lo van a entender. Sí. ¿por qué el estado que está en verde, que es en desarrollo proyecto, Sí. tiene dos transiciones hacia el mismo estado que es cancelada? Y por lo que veo son los dos el mismo caso de uso y el mismo método. Por ahora quédense con que es una sola.
hay un error Ok. ahí, y ya después les voy a decir por qué. Pero es una sola la transición. Perdón, pero es una sola. Listo. Ya lo vamos a corregir. Hablando de corregir, hay algunas cositas que se corrigieron en la PPT, de alguna que surgió en esta clase y alguna que surgió en alguno de los otros cursos de la PPT de máquina de estados de la clase teórica pasada. Así que si ustedes se la bajaron, vuélvanse a bajar porque tiene mínimas correcciones. Pero bueno, algunas de estas cosas que surgen en la clase y que nos damos cuenta de corregirla. Es más, creo que ya esto lo corregimos. Si no me falla la memoria, ya lo corregimos y yo me olvidé de hacer update. Me parece. Así que capaz que en lo que está subido está corregido. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna Sí, sí. duda? Bien. Entonces, vamos a repasar. Nosotros dijimos que había un par de reglas de negocio que íbamos a necesitar algunos elementos adicionales. Una de estas reglas es esto de qué es lo que pasa dentro de un proyecto de desarrollo. Entonces dijimos que dentro de los proyectos de desarrollo hay distintas etapas: requerimiento, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue. Con la aceptación del despliegue se cierra la solicitud de requerimiento. Y por otro lado dijimos que, agregamos acá una regla que es necesario informar a los clientes del estado de la solicitud de requerimientos en todo momento y del avance del proyecto de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no lo puedo modelar como un estado que diga en proyecto de desarrollo, porque me agregan el requerimiento que me dice que quiere saber cuál es el estado del proyecto de desarrollo. Probablemente si no tuviéramos este último requerimiento, uno podría decir que las etapas dentro de un proyecto de desarrollo no las voy a modelar. Agregando este requerimiento, eso no es más una opción. Sí o sí las tengo que modelar porque hay un requerimiento que me dice que quiere saber cuál es el avance del proyecto asociado. Y después me agregan otro requerimiento más que dice informar cuánto, estos dos aparecen nuevos ahora, y nos dice informar cuánto tiempo permanece una solicitud en cada estado y quién es el responsable de cada intervención. De esto ya hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de informar cuánto tiempo permanece una solicitud en cada estado. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Y eso nos afectaba a la máquina de estado. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Que tenía que tener un historial, ¿era? Eso. Guardábamos los cambios de estado. Bien, por ahí va la cosa. Bien. ¿Cómo hacemos con la máquina de estado tal cual como lo tenemos? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a modelar esto que necesitamos nosotros, de que además de tener la transición a suspendida, tengamos la posibilidad de retornar a partir de ese estado suspendida esa interrupción al estado inmediato anterior en el que se encontró. Para poder modelar eso, vamos a utilizar otro pseudoestado, que se llama historial, que es ese círculo que vemos acá con una H en color verde. Y fíjense que lo que nos dice es que cuando la transición salga del estado suspendida, voy a tener este pseudoestado historial para saber a cuál de los tres estados la máquina de estado tiene que volver, ¿sí? Fíjense que la transición a suspendida es directo a suspendida. Acá, Fernando, me parece, fíjate que acá sí ya está arreglado lo de la transición Sí, sí, ahí del lo vi. desarrollo En una proyecto. sola. Perfecto. Era la Ajá. otra la que había quedado mal. Entonces, acá tenemos el historial. Y este pseudoestado lo que nos permite es, cuando nosotros hagamos una transición suspendida, para salir del estado suspendida tenemos que tener identificado cuál es el estado del cual vino. Es decir, si la transición de en-análisis a suspendida, si la transición fue de en-análisis a suspendida, cuando se reactiva, tiene que volver a en-análisis. Si la transición fue de en pendiente de preparación propuesta, tiene que volver a pendiente de preparación propuesta.
Si fue en desarrollo de proyecto, tiene que volver en desarrollo de proyecto. Fíjense que el caso de uso, cuando nosotros salimos del estado suspendida, el caso de uso es siempre el mismo, retomar solicitud de requerimiento o suspender interrupción, le podremos haber puesto, y el método también es el mismo, retomar. Es decir, que a través de la transición yo no tengo forma de identificar de dónde viene, sino que lo voy a tener que resolver de otra manera. Bueno, en términos de la máquina de estado, después vemos con la estructura, pero en términos de la máquina de estado, la manera de resolverlo es a través de este pseudoestado. ¿Sí? ¿Por qué les digo ya vamos a ver en términos de estructura? Porque nosotros acá lo resolvemos en la máquina de estado. Ahora después, en la estructura hay que tener atributo, estructura, hay que tener algo para que nosotros tengamos guardado en algún lugar de qué estado venía. Con que yo lo ponga acá en la máquina de estado solo, no me alcanza. En algún lado que después se materialice en el código lo tengo que poner. ¿Me explico? Profe, Sí. lo que en realidad nosotros agregamos es el pseudocódigo H por historial. No. Pseudoestado, no pseudocódigo. Perdón. Y en Pseudoestado. realidad va pseudoestado. Y va a pasar por ahí todos los requerimientos, todos los casos de uso, como retomar solicitud de requerimiento, que cambien de estado. No, por ahí Y van que a yo pasar necesito todas las guardarlo. transiciones, van a pasar todas las Sí. transiciones que hagan que salga del estado suspendida. Es decir, todas las transiciones que tengan como origen el estado suspendida. Ah, solamente las que salgan de suspende, claro. Ah, bien. Exactamente. Bien. Acá Darío Bien. me dice, ¿puede ser poner en la clase cambio de estado un atributo estado inicial? Bueno, por ahí va. Después vamos a ver cómo lo resolvemos, pero por ahora no está mal lo que dice Darío. Por ahora lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede que nosotros acá en la máquina de estado estamos identificando que ahí, digamos, necesitamos usar este recurso. Porque no es suficiente con identificarlo en la máquina de estado. En la clase yo lo tengo que poder resolver. Son las dos cosas. Lo tengo que poder resolver acá y lo tengo que poder resolver en el diagrama de clase. Porque si no, es como que lo identifico acá, pero después en términos de la estructura, no tengo manera de resolverlo. Como dice Darío, puede ser poner en la clase cambio de estado un atributo estado inicial, que puede ser un atributo por referencia. Ya vamos a ver cuáles son las alternativas, cuál es la alternativa que nosotros vamos a utilizar, pero por lo pronto, este concepto es un concepto muy fuerte porque después se va a repetir incluso cuando trabajemos, por ejemplo, con las realizaciones de casos de uso de análisis, que es el otro artefacto que vamos a trabajar, el otro diagrama que nosotros vamos a construir en el modelo del análisis. Siempre lo que ustedes acá modelan comportamiento. Lo que modelan en términos de comportamiento tiene que tener su mirada en la estructura, digamos, ¿sí? Es un recurso exclusivo de un estado suspendido, se puede usar en otros casos. Es un recurso que solamente se puede usar cuando vos tenés una transición de un estado que tiene que volver al estado inmediato anterior y que, o sea, porque fíjense ustedes, si ustedes solamente pudieran pasar al estado suspendido desde el estado en análisis y nada más, no necesito usar ese recurso, porque cuando salga de suspendida siempre va a volver en análisis. Entonces, solamente lo voy a usar, acá el estado suspendido se podría llamar interrumpida, se podría llamar, no importa cómo se llame el estado, es un recurso que se utiliza cuando yo tengo muchas transiciones hacia un estado de destino, y cuando después tengo ese estado de destino como estado de origen, la transición tiene que ser al estado del cual vino, digamos. Entonces, en ese caso, se usa este recurso del pseudoestado de historia. ¿Sí? Claro, cuando tiene que volver, profe, al estado anterior. Cuando tiene que Porque volver al se estado suspende, anterior, quiere y decir que ese, es y por ese un estado tiempo. anterior, y ese estado anterior no es uno solo. Claro, puede ser. En este caso, uno es en análisis, ¿Sí? el otro es en desarrollo de... No, el otro es... ¿Sí? En desarrollo proyecto, sí. y el otro es en pendiente, Bien, en preparación propuesta. Sí, bien, perfecto. Sí, ¿Mm? entendí entonces.
Excelente. Bien. Bien. El otro recurso que necesitamos resolver es el de este estado que acá lo hemos hecho crecer, que se llama en desarrollo proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad este estado en desarrollo proyecto va a tener internamente varias actividades o varios estados, ¿sí? Que en principio, ustedes me podrían preguntar, ¿y no los podemos incluir en esta máquina de estado directamente a esos estados? Sí, podríamos. ¿Y estaría mal? Y mal no está, digamos. O sea, si ustedes quisieran poner en esta máquina de estado, en requerimientos, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue, lo podrían incluir. Y todas las transiciones posibles que pueda haber entre esos estados y entre los estados que ya están acá. ¿Está mal? No, no está mal. El problema es la complejidad que se genera para entender esta máquina de estado. Entonces, el estado compuesto es un recurso que se utiliza para simplificar la lectura de o la visualización, digamos, de la máquina de estado, del diagrama de máquina de estado. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad nosotros decimos, para entender todo lo que pasa con la solicitud de requerimientos, no necesito conocer todas las etapas del proyecto de software. Porque la solicitud tiene todos estos estados dependientes de análisis, y si está en análisis el cliente me la aprobó, o la desestimé, o ya está cerrada, etc. Y entonces digo, bueno, si yo quisiera hacer un estado compuesto en desarrollo proyecto, yo podría modelar ahí adentro esta complejidad de adentro del desarrollo del proyecto, y a los efectos de simplificar la visualización, me quedaría más simple. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando yo tengo un estado compuesto, se modela de esta manera, como fíjense que abajo tiene como unos anteojitos en la esquina superior derecha, perdón, en la esquina superior derecha tiene como unos anteojitos, y en realidad adentro, si nosotros, es más, en la herramienta en el EA, por ejemplo, ustedes lo identifican como un estado compuesto, y eso quiere decir que si yo doy doble clic adentro de ese estado, me aparece esta máquina de estado. ¿Qué es esta máquina de estado? Es como una máquina de estado adentro de otra. Es como si adentro de este estado en desarrollo proyecto, adentro yo tengo otra máquina de estado, que tiene su vida propia, digamos, ¿sí? Y que yo la voy a analizar, ya vamos a ver después todo junto en una única vista, pero la voy a analizar si hago ese doble clic. Es parecido, ¿se acuerdan cuando las primeras clases hablábamos de UML y yo les hablaba del tema de los paquetes? Y yo les decía, ustedes hacen los paquetes para simplificar la visualización y no tener una vista totalmente compleja, a lo mejor de un diagrama de caso de uso que es gigante. Entonces por ahí tengo paquetes que me representan algún módulo, y entonces a lo mejor veo, por ejemplo los casos de uso esenciales, y tengo un paquete que me modela ciertos casos de uso de soporte, y no muestro todo en el mismo diagrama. El efecto en este caso es algo parecido. ¿Qué hago yo? Oculto los detalles de este superestado, por decirlo de alguna manera, o este estado compuesto en desarrollo del proyecto, y cuando hago doble clic, entro específicamente a la máquina de estado de este estado compuesto. ¿Que cómo se modela? Como la máquina, con la misma regla de la máquina de estado. Usamos los pseudoestados, el estado inicial, el estado final, y las transiciones que hay entre cada uno de los estados. Con la salvedad que el estado compuesto podría no tener un estado final. Podría. ¿Sí? Esa es la salvedad, digamos. ¿Por qué? Porque después que salgo de acá, vuelvo a la otra máquina. Digamos. Vamos a repasar algunas reglas. Digamos. Fíjense, en este caso, dentro de este estado compuesto tenemos en requerimientos, en análisis y diseño, implementación, prueba y despliegue. En cada una de las transiciones tenemos identificado el caso de uso, que en este caso le pusimos actualizar estado proyecto, salvo en el primero que es crear proyecto, en todos los demás es actualizar estado proyecto, y los métodos que hacen que vaya cada una de las transiciones. De nuevo, al no tener acá el listado de casos de uso, ustedes podrían haber elegido este nombre, que sería mucha casualidad que ustedes elijan justo el mismo nombre, o podrían haber elegido otro nombre de caso de uso, no importa, ¿sí? En particular, nos interesa modelar este estado compuesto por esta regla de negocio que dice
es necesario poder informar a los clientes del estado de la solicitud de requerimientos en todo momento y del avance del proyecto de desarrollo. Entonces, nosotros, como necesitamos sí o sí cumplir con ese requerimiento de software, no podemos obviar este estado compuesto. Quizás, si no tuviéramos este requerimiento, quizás, como lo que estamos modelando es la solicitud de requerimiento, por ahí nos podríamos quedar directamente con ese estado que le habíamos puesto en desarrollo proyecto y nada más. Como se nos agrega este requerimiento, necesariamente tenemos que identificar todos estos estados. Acá hay una aclaración, digamos, que bueno, el desarrollo de software no es así lineal, simplemente que lo modelamos así como una simplificación de la máquina de estado, digamos. O sea, normalmente no es que termino los requerimientos, paso al análisis, después paso a la implementación. Lo modelamos así para que se entienda el concepto del estado compuesto, ¿sí? Pero en la vida real, digamos, los proyectos de desarrollo no funcionan así. No es que no se trabaja más en cascada, que es un poco lo que estaría planteando este diagrama de máquina de estado. Bien, entonces, si nosotros lo viéramos en paralelo, veríamos arriba el diagrama de máquina de estado de la solicitud de requerimientos y abajo el diagrama de máquina de estado de el proyecto, por decirlo de alguna manera, o de este en desarrollo proyecto, que es este estado compuesto que nosotros estamos modelando abajo, ¿sí? Y entonces vamos a revisar, fíjense, nosotros tenemos la solicitud de requerimientos. Dijimos que necesariamente tenemos que tener el cambio de estado de la solicitud, porque habíamos dicho que queríamos saber cuánto tiempo se demoraba en cada uno de los estados la solicitud de requerimientos. Y fíjense que al tener este cambio de estado, también puedo resolver esto que se nos planteaba como el pseudoestado a suspendida. Porque yo, como voy teniendo todo el historial de cambio de estado, si yo tengo un cambio de estado, puedo ver cuál fue el estado anterior. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, con el agregado de esta clase cambio de estado de solicitud de requerimientos, resolvemos las dos cosas. Resolvemos poder informar el tiempo que estuvo en cada estado y resolvemos esto de el historial. ¿Sí? El histórico, este histórico que estamos modelando acá como pseudoestado. Ahora bien, ¿es la única manera de resolverlo? Supónganse que nosotros no tuviéramos como requerimiento esto de guardar todos los cambios de estado. Supónganse que no lo tuviéramos, pero sí tuviéramos el estado a suspendida, el pseudoestado del histórico, del historial. En ese caso, podríamos encontrar algún otro recurso para resolverlo, que algo planteaba por ahí Darío, que decía poner la clase, cambio esta, bueno, él planteaba lo mismo, esto, que en realidad no te hace el atributo, porque en realidad ya lo tenés al atributo, no te hace falta porque lo vas a recorrer. Pero supónganse que nosotros no tuviéramos la clase cambio de estado. Bueno, yo podría agregar en la solicitud de requerimientos algún puntero al estado anterior. ¿Sí? Supónganse que no tenemos este cambio de estado. Entonces tenemos el puntero al estado actual. Y bueno, yo podría guardar el puntero al estado actual y el puntero al estado anterior. ¿Puedo reconstruir toda la historia de cuánto tiempo estuvo en cada estado? No, eso no. ¿Puedo resolver el tema de volver al estado anterior suspendido? Sí, puedo resolverlo, porque tengo justo guardado el estado inmediato anterior. Entonces, dependiendo del requerimiento, me puede hacer falta el cambio de estado o lo puedo resolver de otra manera, ¿sí? O lo resuelvo siempre con el cambio de estado, pero lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que depende de lo que necesitemos resolver, se puede resolver de una manera o de otra, ¿sí? En este caso, como necesitamos ir guardando el cambio de estado, necesariamente con ese recurso resolvemos las dos cosas. Resolvemos la transición de suspendida a su estado inmediato anterior, porque voy guardando todo el historial de cambios de estado, y resolvemos
saber cuánto tiempo estuvo en cada estado. ¿Entendió la diferencia entre un requerimiento y el otro y cómo se puede resolver de una manera o de otra? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si no, me preguntan. Bien. Hay dos requerimientos más. Uno de los requerimientos dice que es importante o es necesario informar quién es el responsable de cada cambio de estado. Para eso, fíjense, el cambio de estado, además de tener la fecha hora de inicio, la fecha hora de fin, y el estado, digamos, como un valor por referencia, también va, como un atributo por referencia, perdón, también va a tener como atributo por referencia el responsable de cada cambio. Esa es la manera de resolver este requerimiento de informar quién es el responsable de cada intervención. Y después el otro requerimiento dice informar a los clientes del estado de la solicitud de requerimientos en todo momento y del avance del proyecto de desarrollo asociado a la solicitud. El estado lo podemos informar y el avance también lo podemos informar porque para eso tenemos creado el estado compuesto. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando nosotros hacemos un estado compuesto, Sí. siempre los subestados, por así decirlo, que están dentro de este, ¿nunca se relacionan con algún estado de afuera? O sea, supongamos que... Eso es lo que vamos a ver en la próxima slide. Ahí te lo muestro. Perfecto. Ahí te lo muestro. Esperen que esto me cambie. Por ejemplo, en este caso, dice, ¿qué pasa si la regla de negocio dice esto? Yo puedo cancelar la solicitud de requerimiento en cualquier momento anterior al inicio del despliegue. Porque hasta ahora, ¿cómo lo resolvíamos? Le poníamos el cancelar desde el desarrollo de proyecto. Y decíamos, bueno, cuando sale de este estado compuesto puede pasar a cancelar. Pero ahora resulta que nos dice, ojo, porque de algunos estados o de algunas etapas de ese estado compuesto, yo te dejo que la canceles, y de otras no. Y entonces se presentaría lo que me preguntaba recién Francisco de, tengo dentro del estado compuesto algunos estados en los que quiero modelar una transición, no es para todos, que es para algunos. Y entonces vamos a usar un recurso nuevo, que es, por un lado, saco la transición a cancelada, porque en realidad, perdón, me voy a volver un poquito para atrás. Acá nosotros teníamos en desarrollo de proyecto la transición a cancelada. ¿Por qué? Porque la transición a cancelada se hacía cuando, a partir de acá, de este estado, en todos los estados posibles, ¿sí? Pero ahora resulta que lo que nos dice es, ojo, porque no es en cualquier estado, sino que tiene que ser anterior al inicio del despliegue. Entonces, como es anterior al inicio del despliegue, la transición se saca porque es para algunos estados, y se usa otro pseudoestado, que es este que están viendo acá con una cruz, o con una X, mejor dicho, que se llama exit point. ¿Sí? Este que vemos acá, que está en requerimientos, en análisis y diseño, en implementación y en prueba. Y entonces, ¿qué dice el exit point? El exit point dice que vos vas a salir de ese estado compuesto. Eso es lo que te está modelando, digamos, que en esos estados, si la transición que estás planteando ocurre, vas a salir del estado compuesto hacia otro estado de la máquina de estado que está en el otro nivel. ¿Sí? Y ese sería entonces, cancelada, ¿no? O sea, el cancelada ese es igual al de arriba. Exactamente, es el mismo estado, por eso usamos el exit point, porque si no, no necesitarías usar el exit point, le pones un estado ahí cancelada adentro y listo. Pero como vos en realidad necesitas salir a la otra máquina de estado, por eso usás el exit point. Y decís, en requerimientos de análisis, diseño, de implementación y de prueba, yo puedo hacer un exit point y salir al estado cancelado, que es el que está modelado en la otra máquina de estados. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer la transición a cancelar? Porque del estado en despliegue no se puede cancelar. Y entonces me va a dar cualquier cosa, digamos. ¿Sí? Y porque además, no solamente que no
no hay una transición desde el estado en despliegue, sino que además yo tengo la transición de cualquiera de estos estados, de en requerimiento, de en análisis y diseño, de implementación y de prueba. Como en cualquier momento yo puedo cancelar, necesito hacer este exit point, que básicamente lo que le dice es, cuando tengas esta transición con este caso de uso, salite del estado compuesto y haces transición al estado cancelado. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Entonces, ese es otro pseudoestado, así como vimos el del historial, vimos el estado final, vimos el estado inicial, ese es otro pseudoestado que se llama exit point, que se puede modelar de dos alternativas. O de una forma parecida o más parecida al del histórico, digamos, o al del historial, que es con la X y planteamos de todos los lugares al que se puede hacer la transición al cancelada, que es el que está abajo, o poniendo el exit point sobre cada uno de los estados que tienen la posibilidad de hacer el exit point y de ahí trasladar la transición al cancelada. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Cualquiera de las dos. Es lo mismo. Son dos formas de modelar lo mismo. En uno pongo a mí en particular, por ahí me resulta más claro ver el exit point sobre el estado, siempre y cuando genera el exit point sea una sola. O sea, en este caso solamente voy a tener un exit point en el estado cancelada. Por ahí, si ustedes tienen más de una transición, supongamos que tuviéramos, no sé, a otro estado que sea desestimada, no sé. Por ahí es más conveniente la otra forma de modelarlo para que no se nos haga lío entre una y la otra. Cualquiera de las dos sirve y es válido. ¿Sí? Y entonces se nos agrega, además de estos pseudoestados que eran el estado inicial y el estado final, el estado de la historia y el estado del exit point. ¿Sí? Además de ver el estado compuesto, que como les decía yo, en la herramienta, el estado compuesto, si ustedes lo modelan como estado compuesto y hacen doble clic, automáticamente les abre la nueva máquina de estado. Eso la herramienta lo resuelve automáticamente. Como siempre, es importante mantener la consistencia entre todas las vistas. Así como yo les decía recién, si nosotros vamos a poner un pseudoestado de historia en la estructura, tengo que poder resolverlo. Los casos de uso que me aparezcan a mí en mi diagrama de casos de uso, si lo tuviera que hacer o si ya lo tuviera hecho, tienen que coincidir con los casos de uso que me aparecen en las transiciones del diagrama de máquina de estado. No puedo tener casos de uso diferentes. Tiene que ser todo consistente entre sí. Eso es fundamental. Sobre todo, Claro, por ahí en los casos de uso es más fácil, a veces lo que les resulta más difícil es mantener la consistencia con el diagrama de clases. No se olviden de eso. Sí, todo lo que está planteado en términos de requerimientos y en términos de la máquina de estado se puede resolver en el diagrama de clase que ustedes tienen planteado. Alguien quería preguntar algo, me parece. No, profe, yo decía ¿No? que era trazabilidad, que haya consistencia en todo. No, sí, pero no es, trazabilidad por ahí se entiende cuando uno va avanzando entre un workflow y otro, y entonces uno quiere ir hacia atrás, digamos. Eso es como trazabilidad. Voy avanzando y voy haciendo trazabilidad. En este caso son cosas que se hacen al mismo tiempo. Entonces, más que trazabilidad es consistencia, porque acuérdense que ustedes modelan, volvemos al concepto, distintas vistas de lo mismo. Entonces, si yo modelo distintas vistas de lo mismo, tienen que modelar justamente, tienen que ser consistentes entre sí. Es como si una me mostrara un lado de un cubo y la otra me muestra el otro lado. Tiene que ser consistente porque está modelando el mismo cubo. ¿Sí? La trazabilidad normalmente se refiere, o la rastreabilidad, a cosas que se van haciendo más adelante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a modelar en el diseño, hacemos trazabilidad o rastreabilidad hacia lo que se modeló en el análisis. Sí. Ah, bien. A nosotros el profe de análisis nos decía todo el tiempo, trazabilidad, y me quedo. Está bien, está bien. Acá, en la primera máquina de estado no se modela la transición.
a cancelada desde el desarrollo del proyecto. ¿Cuál sería la primera máquina de estado? Perdón, ¿cuál de todas las que vimos? Porque la primera de todas, es más, teníamos que justamente, no me acuerdo quién me dijo, fíjese, profe, que está 2 veces, esta. Esta fue la primera, que alguien me dijo, fíjese, profe, que la transición está 2 veces. Dijimos, sí, esta tiene que ser una sola. Fíjense que aparece 2 veces, por error. Que dijimos que más adelante, espérenme que avanzo, acá ya apareció una sola vez. Fíjate, Nicolás, que en desarrollo proyecto a cancelada, sí está la transición. ¿Sí? Justamente lo que hacemos es sacarla. Profe, Sí. ¿y ahí se agrega directamente en desarrollo o ya estaba a la historia? ¿Cómo? La transición esa en desarrollo de proyecto que pasa a la historia. ¿Está? Eso no se toca, digamos. Eso te queda igual. Porque no hay ningún... O sea, lo que te dice es que trabaja con este estado en desarrollo proyecto. No haces ningún cambio, digamos. Si se suspende, va a volver al desarrollo proyecto. Claro, lo que Sí, quería saber era si estaba de antes. perdón, suspender está mal. Este que dice ha quedado mal. Tiene que... Claro, eso Perdón. me daba confusión porque de todas formas iba a la historia, ¿no? Esta flecha es la que está mal. Las flechas que van de la historia son las que salen. ¿Sí? Entonces, esta que quedó acá abajo es la que está mal. ¿Me explicó? Sí. Es la otra la que va. Probablemente esté corregida en la presentación que ustedes tengan, porque como les digo, me parece que yo no tengo la última versión. Algunas cositas más que son importantes remarcar. Primero, digamos, en UML 2.0 aparecen unos cuantos elementos más, no solamente en el diagrama de máquina de estado, en otros diagramas también. Nosotros elegimos algunos, digamos, para trabajar en el modelado, pero si ustedes van y se fijan en el libro, pueden aparecer algunos otros que no los estamos usando nosotros. Bueno, yo les dije que la máquina de estado dentro de un estado compuesto puede no tener estado final, eso digamos. Eso puede ocurrir, digamos, que no tiene estado final porque de cualquiera de los estados puede salir hacia la transición, entonces no se plantea. Y simplemente para recordar algunos conceptos importantes con respecto a la máquina de estado. Bueno, ya nosotros vimos que lo que identificaba los objetos era el estado, el comportamiento y la identidad. Y habíamos dicho que el estado eran los valores que los atributos asumían en un determinado momento del tiempo, ¿sí? Y dijimos que el estado se podía modelar con un atributo estado o se podía modelar con otro atributo, que en realidad no se llamara estado, pero que los efectos prácticos sirviera de la misma manera que un atributo estado, ¿sí? Un objeto no necesariamente va a pasar por todos los estados, por eso es un diagrama que modela clases, porque modela todos los estados posibles que pueden tener los objetos de esa clase, digamos, ¿sí? Y la máquina de estado, cuando hablamos de esto, de que puede tener un atributo de estado, o puede tener otro atributo que no se llame estado, o el estado puede quedar modelado por un conjunto de atributos, ¿sí? Lo más común es que sea un atributo de estado, pero no es necesariamente la única alternativa. Podrían existir otras, ¿sí? Y de nuevo, repetir por enésima vez la integración y la consistencia entre todas las vistas. Ese aspecto es fundamental siempre, ¿sí? Siempre. Por ahora ninguna. Profe, yo quería hacer una pregunta. Dale. Guillermo, mi nombre. No sé si le dijo antes, pero pregunto porque no me quedó claro. Dale. Si en una máquina de estados ese diagrama compuesto no está, y se lo hace... Está bien igual. Bueno, o sea, es una forma de simplificar y de que quede más Exactamente. ordenado, digamos. Exactamente.
Bien, No hay ningún lado que diga, en este caso es obligatorio usar un estado compuesto. perfecto. ¿Mm? Muchas gracias. De nada. ¿Cómo nos Claro, damos profe, pero en cuenta, ese profe, caso, nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que sí lo podemos Haciendo usar? muchas máquinas de estado. Ah, bien. Por Haciendo, eso yo no me estaba practicando, dando digamos, se cuenta. van a dar cuenta de esa forma. profe, en el caso que dijo el Sí. compañero así, ¿tendría que salir el cancelar en todo caso en desarrollo o cómo se solucionaría eso? No, porque lo que pasa es que en desarrollo, en lugar de poner en desarrollo como un estado compuesto, tenés que poner todos los estados. Tenés que poner en requerimiento, en análisis y diseño, en implementación. O sea, no es que, digamos, te queda ese estado en desarrollo de proyecto, sino que tenés que agregar los otros 5 Claro, estados a la máquina y inicial. todos señalarlos a cancelar. Exactamente. A cancelar y a todas las otras transiciones que te hagan falta, ¿no? Al suspendida, al... En realidad, profe, ahí, estos subestados o estas máquinas son justamente, como dijo usted antes, para simplificar la vista o la visual. Después, Exactamente. cuando pasamos al código, Es lo tenemos que mismo. hacer todas las clases, hay que hacer todo el código Exactamente. sí o sí. Fíjense que en la estructura no hay una estructura distinta para modelar unos estados y otros. Es todo lo mismo. Vamos a ver la otra. ¿Dónde está la de la más atrás? Fíjense en la estructura. Acá en la estructura no diferencio cuál es del estado compuesto, cuál es... Es todo lo mismo, digamos. ¿Sí? Que es un poco lo que no sé quién, Alexis era el que estuvo hablando recién, que decía eso. Perdí quién era el que me decía eso recién. Pero es tal cual, digamos. Con el código y la estructura del diagrama de clase, no hay una diferencia entre uno y otro, ¿sí? Por eso es que les decía yo que lo que sí no es que te va a quedar con ese requerimiento donde yo tengo que mostrar cada una de las etapas, todos estos estados del estado compuesto los tengo que agregar a la máquina que está arriba, ¿no? Y entonces ahí sí se me hace un bodoque, digamos. Pero y si yo en el parcial no uso el estado compuesto, ¿está mal? No, no está mal. No está mal. Tienen que asegurarse que estén todas las transiciones y todos los estados. ¿Se haría en otra clase aparte? No. Fíjense la estructura, chicos. ¿Ustedes en la estructura ven otra clase de estado distinta? ¿Otra clase de solicitud de requerimiento? No, es una sola. No estamos hablando del código, estamos hablando acá en la estructura. En la estructura, la clase sigue siendo solicitud de requerimiento. No tengo otra clase que me modele el estado. Es una sola. Un consejo con respecto a máquina de estado. La máquina de estado, cuando ustedes lo ven resuelto, realmente parece muy sencillo y muy fácil, hasta que se sientan a hacerlo. Entonces, tanto en las clases prácticas como en los ejercicios que ustedes tengan, intenten hacerlo ustedes y después comparen. No lean los ejercicios resueltos, porque cuando uno lee los ejercicios resueltos parece sumamente fácil, hasta que uno se sienta a hacer. Y cuando se sienta a hacerlo, te das cuenta que no te has estado, no te salen las transiciones. Entonces, es importante que ustedes intenten hacerlas ustedes a las máquinas de estado. No es algo complejo, pero como les digo, ya van a ver que algunas dudas les van a surgir cuando ustedes intenten hacerlo ustedes y resolver. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, para tener en cuenta la clase que viene, entonces, para la clase teórica, ustedes tienen que venir con el video de workflow de análisis ya visto, ¿sí? Vamos a trabajar con la modalidad de clase invertida. Vamos a trabajar repasando lo que está puesto en ese video, pero tienen que traerlo, tienen que venir con el video
ya visto de Workflow Analysis, que está en el cronograma, está indicado ahí cuáles son las partes está en partes porque está grabado del año pasado cuando teníamos restricciones con respecto al Zoom, la parte 1 y la parte 2 de esa clase Workflow de análisis. Ustedes en el práctico del miércoles, que lo pueden ver en el cronograma, ya van a empezar a trabajar con la maestra y van a trabajar con los profes del práctico con respecto a ese tema. Así que aprovechenlo, digamos. Si no me falla la memoria, hay 2 clases prácticas de máquina de estado, aprovechenlas para practicar ustedes, no para ver la solución. En la clase del miércoles van a trabajar con el frigorífico, que es el dominio que ustedes vieron ya la clase pasada. Llévenlo leído y así van a poder aprovechar mejor la clase. Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos el próximo lunes.